La sombra del erizo del coloso capítulo 3 y 4 capítulo 3. Balus a Shadow, a lomos de Agro, le llevó un buen rato cruzar el puente hacia el santuario de adoración, pero no tenía prisa por llegar. Pasó la mayor parte del tiempo del viaje observando los alrededores y tomando notas mentales de la disposición del terreno. De esa manera, podría determinar las mejores y más rápidas rutas hacia los colosos que tenía que matar. Mientras se acercaban a la entrada, Shadow no pudo evitar notar un camino que conducía hacia arriba y alrededor del santuario. Se preguntó qué podría haber allí arriba. Pero eso es algo que siempre puede comprobar después de que su misión haya terminado. La puerta de piedra del santuario se levanta lentamente una vez que Agro se detiene frente a ella. El polvo se filtra por los huecos por los que se eleva la puerta, lo que demuestra que esta puerta no había estado abierta en años. El interior del santuario estaba oscuro, y solo los rayos del sol actuaban como una tenue fuente de luz. Al ser la forma de vida definitiva, Shadow tiene una vista perfecta que le permite ver en la oscuridad. Es una de las pocas habilidades que posee y de las que no se jacta, ya que no sirve para nada en la batalla. A menos que luche contra alguien o algo en un área completamente oscura. De repente, Agro comienza a asustarse por la entrada al santuario, lo que la hace relinchar nerviosamente. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo la oscuridad? Se burló Sombra de su caballo. Confía en mí. No hay nada ahí abajo que sea más aterrador que yo. Ahora, ponte en marcha. Luego patea suavemente el costado de Agro y le dice que entre al santuario. El caballo baja lentamente las escaleras a través del pequeño y estrecho pasillo. La puerta de piedra que está detrás de ellos se baja nuevamente y los deja encerrados. Esto hace que Agro se asuste aún más que antes. Luego, Shadow ilumina todo el corredor con la Chaos Emerald que lleva Maria en el cuello. La habitación ahora está llena de una luz blanca brillante, lo que permite a Agro ver hacia dónde se dirige. Una vez que se calma, sigue adelante. Pronto entraron en el interior de una de las altas torres del santuario. Esta zona estaba más iluminada que las escaleras que conducían al interior. Esto se debía principalmente a que la torre carecía de techo. Shadow se toma un minuto para observar el área. A su izquierda había una pasarela que conducía al nivel del suelo. Y en la parte inferior de la torre había un estanque de agua. Agro comenzó a bajar sola, a pesar de que Shadow no le ordenó que se moviera. Tenía mucha prisa por llegar a donde necesitaban estar. Probablemente porque no le gustaba ese lugar y quería irse lo antes posible. Shadow observa más de cerca el estanque de agua mientras se acercan al fondo. No podía precisar cuál podría haber sido su propósito para los nativos que una vez gobernaron esta tierra. Tal vez era para bautismos. Tal vez es donde recogen el agua de lluvia que se vierte a través del agujero en el techo cuando sus ríos están secos. O tal vez, solo tal vez, era solo un baño para los antiguos Echidna. Aunque eso era muy poco probable, ya que podían bañarse en sus propias casas. Y sería extraño tener una casa de baños en un santuario de todos los lugares. Agro comienza a asustarse nuevamente cuando llegan al nivel del suelo. Sin embargo, Shadow ignoró sus terrores y le indicó al caballo negro que ingresara al área principal del santuario. Por fin habían llegado. El área central del santuario era enorme. Era tan grande que alguien podría construir una mansión entera dentro de ella, y aún habría mucho espacio para moverse. Al final de la habitación había unos escalones que conducían a un altar. Justo como el de los dibujos que vio. Allí era donde necesitaba colocar el cuerpo de Maria para realizar el hechizo prohibido. Sobre el altar había otra abertura en el techo, que permitía que un rayo de sol brillara sobre él, mientras que el resto de la habitación estaba a la sombra. A los lados había aberturas que conducían al mundo exterior. Pero este lado era diferente en comparación con la entrada principal por la que había entrado. El mundo más allá de la parte trasera del santuario consistía en campos de hierba y colinas inclinadas. Esas tierras eran realmente extrañas. Estaba empezando a tener una idea de por qué estaban prohibidas. Mientras Agro caminaba hacia el altar, Shadow se dio cuenta de que las paredes laterales estaban decoradas con hileras de estatuas gigantes. 8 de un lado y 8 del otro. Había 16 en total. Cada estatua era completamente diferente. Algunas eran criaturas bípedas. Algunas eran cuadrúpedas. Algunas tenían alas. Y algunas parecían serpientes. Debajo de las estatuas había grabados con extrañas palabras escritas en ellas. Shadow sospecha inmediatamente que esas palabras eran los nombres de los colosos. Estas estatuas deben ser de los 16 colosos que viven en estas tierras. Los que tengo que matar para salvar a Maria. Incluso tienen nombres.
¿Por qué la tribu que vivía aquí nombraría a las criaturas que los obligaron a salir de sus tierras? Shadow no sabía casi nada sobre los Colosai, aparte de lo que le dijeron Silver y Blaze. Nadie sabe de dónde vinieron ni cómo llegaron a existir, ni su conexión con Dormin y el antiguo clan Echidna. Pero recuerda que Blaze dijo que todos estaban inactivos y que solo despertarían si se veían amenazados por la misma arma forjada para matarlos. La antigua espada que Shadow recuperó de las ruinas místicas. Shadow tira suavemente de la melena de Agro y le ordena que se detenga justo al final de las escaleras que conducen al altar. Desmonta de su nuevo y confiable corcel y levanta a María de su espalda. Sube lentamente las escaleras y coloca suavemente a María sobre el altar. Luego toma la manta en la que estaba envuelta y la arroja a un lado, revelando el cuerpo dormido de María. Sus brazos estaban sobre su pecho, agarrando el collar que su primo Eggman le había dado, que todavía contenía la Chaos Emerald. Shadow se toma un momento para mirar a su amiga. Ella dormía profundamente sobre el altar. Totalmente inconsciente de su entorno, o incluso del hecho de que tenía un nuevo cuerpo. Incluso ahora, Shadow no puede creer que haya regresado. Nadie sabe qué fue de ella ni de los cuerpos de las otras personas que murieron ese día. Supuso que se habían desintegrado o arrojado al espacio. Hubo un tiempo en el que Shadow tomó un camino oscuro una vez que despertó en la Tierra. Obsesionado con vengar a María y llevar a cabo el plan de Gerald de estrellar el arca en la Tierra. ¿Quién hubiera pensado que unas pocas palabras de Amy le harían recordar la promesa que le hizo a María? Proteger a la gente de la Tierra y ser su amigo. Agro estaba ocupada con sus asuntos mientras Shadow disfrutaba de su momento con María. El santuario se llenó de los sonidos pacíficos del viento que soplaba contra la hierba. El canto de los pájaros que volaban sobre ellos. Los sonidos de una respiración inquietante. Agro se da vuelta para intentar localizar la fuente de los espeluznantes sonidos respiratorios, pero se encuentra con una imagen aterradora. Sus relinchos horrorizados alertan a Shadow, que se da la vuelta y prepara su puño para lanzar una lanza del caos. Ahora entiende que asustó al caballo. Del suelo surgieron unas criaturas oscuras que desaparecieron del suelo de piedra como fantasmas. Tenían la misma forma y el mismo tamaño que un humano, pero no eran nada humanos. Había 5 en total hasta el momento, pero tenía la sensación de que podría haber más. Sean lo que sean. Las criaturas de las sombras comienzan a avanzar torpemente hacia Agro, intentando hacerle daño. La forma en que se movían tampoco era humana. Era más como caminaría un zombi o un necrófago. También pueden saltar grandes distancias, lo que era un problema para Agro, ya que ahora estaba acorralada. Shadow no pierde tiempo en disparar un par de lanzas del caos a las criaturas, pero se sorprende al verlas atravesar sus cuerpos inexistentes. Ni siquiera les afecta. Fueran lo que fuesen estas criaturas, eran inmunes a la energía del caos. Shadow recuerda que le dijeron que los colosos también eran inmunes a casi todo tipo de ataques, excepto a la espada antigua. Quizás la espada sea lo único que pueda matar a estas cosas también. Shadow levanta su brazo derecho hacia atrás y lentamente desenvaina la espada de su espalda y la apunta hacia las criaturas de las sombras. De repente, la espada comienza a emitir un rayo de luz azul. La luz fluía desde el mango hasta la punta como un viento cargado de nieve. Las criaturas de las sombras desvían su atención de Agro y se enfrentan al erizo negro y rojo. La luz brilla sobre las criaturas, lo que hace que emitan un gemido inquietante inducido por el dolor mientras comienzan a desvanecerse en una nube de humo negro. Después de que las criaturas se fueron, el cielo sobre el santuario comenzó a oscurecerse a medida que nubes grises bloqueaban el sol. Shadow miró hacia arriba a través del enorme agujero en el techo sobre el altar. Destellos de relámpagos y el sonido de truenos llenaron las nubes, lo que hizo que Agro se asustara aún más que antes. Shadow levanta la espada hacia el agujero, esperando que algo descienda de las nubes para atacarlo. Pero extrañamente, no sucedió nada. Tú posees la espada antigua. Shadow se da vuelta rápidamente, tratando de encontrar el origen de la voz retumbante que había entrado en la habitación. Pero no pudo encontrarla en ninguna parte. Esta voz no sonaba como si perteneciera a un solo individuo, sino a varios. Era una voz que provenía de todas las direcciones simultáneamente. Una voz era la de un hombre grave y profundo, mientras que la otra sonaba como la de una mujer madura y seductora. Lo inquietante de la misma le recordó la forma en que sonaba la voz de Black Dome. Entonces, ¿eres mortal?, continuó la voz. ¿Cuál es tu nombre, mortal? Soy Shadow del Geog. La forma de vida definitiva creada por el profesor Gerald Robotnik y Black Dome.
Se presentó a la entidad dentro del santuario. ¿Eres Dormin? Me dijeron que en este lugar en los confines del mundo, existe un ser que puede controlar las almas de los muertos. Tienes razón, somos los que conocemos como Dormin. Dinos, Shadow del Geog. ¿Por qué vienes aquí? Responde Dormin. Shadow mira a María mientras responde a esa pregunta. Esta es María Robotnik. Ella fue la primera y única amiga que tuve a bordo de la colonia espacial Ark. Los soldados la mataron porque me salvó. Este cuerpo fue creado por su primo. Pero su alma sigue perdida. Por favor, necesito que recuperes su alma y la coloques en este cuerpo. Dormin se ríe en respuesta a la súplica de Shadow. Sin embargo, a Shadow no le hizo gracia que no se tomaran en serio lo que les pedía. ¿El alma de esa doncella? Las almas que una vez se pierden no se pueden recuperar, ¿no es esa la ley de los mortales? Shadow estaba empezando a enojarse por las palabras del demonio. No viajó hasta allí solo para que se burlara de él un ser que había sido derrotado por la antigua Echidna siglos atrás. Pero antes de que pudiera presentar una sola amenaza, Dormin continúa. Con esa espada, sin embargo, puede que no sea imposible. ¿En serio? Dice Shadow con un tono de sorpresa. Tal vez no perdió el tiempo después de todo. Eso, por supuesto, si logras cumplir lo que te pedimos. Sé lo que tengo que hacer. Quieres que mate a un montón de gigantes hechos de piel y piedra, ¿verdad? Aclaró. Dormin ignora la suposición de sombra y separa algunas de las nubes para permitir que los rayos del sol brillen a través del templo y caigan sobre las estatuas que pasó antes. Mira los ídolos que se alzan a lo largo de las murallas, tú debes destruirlos a todos. Pero esos ídolos no pueden ser destruidos por las meras manos de un mortal. Incluso alguien de gran poder como tú, en esta tierra, existen colosos que son las encarnaciones de estos ídolos. Si derrotas a esos colosos, los ídolos caerán. Entonces Silver tenía razón, eso debe ser una novedad, matar a los colosos es la única oportunidad que tendré de traer de vuelta a María, se confirmó a sí mismo. En el pasado, Shadow había luchado y matado a muchos seres. Pero todos ellos eran considerados una amenaza para el mundo que juró proteger junto con Sonic y los demás. Nunca había matado a nadie ni a nada que no lo mereciera, hasta ahora. Los colosos pueden ser monstruos gigantes, pero no son una amenaza para él ni para sus amigos. Solo pueden vivir dentro de las murallas montañosas. Y Blaze le dijo que estas criaturas no atacan a menos que se sientan amenazadas, como lo haría cualquier otro animal. Ahora tiene que salir, cazarlos y matarlos a sangre fría, si es que tienen sangre, para traer de vuelta a María. No quería volver a ser ese villano con ansias de venganza. Especialmente después de los recientes eventos con Black Dome, cuando intentó manipularlo para que destruyera la Tierra. Fue gracias a sus amigos, y a Eggman, que pudo recobrar el sentido común y destruir a Black Dome. Salvar al mundo. Y finalmente dejar atrás su problemático pasado. Pero esta era su única oportunidad de reencontrarse con la chica que siempre consideró su hermana pequeña. Si no la aprovecha, tendrá que vivir con ese arrepentimiento por el resto de su vida. Y ha vivido una vida muy larga. Lo entiendo, respondió finalmente. Si matar a los colosos salvará a María, entonces no descansaré hasta haber matado a todos y cada uno de ellos. Muy bien, Erizo Mortal. Nos alegra oír esto, pero ten en cuenta que el precio que tendrás que pagar puede ser muy alto. No importa. Ahora le tocó a él interrumpirlos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Sacrificar todo lo que tengo para salvarla. Si el precio para salvar su alma es renunciar a la mía, entonces vale la pena. Dormin suelta otra carcajada. Pero no era una carcajada de burla, sino más bien de admiración por la determinación y voluntad de Shadow de cumplir tal promesa. La mirada en sus ojos. Nunca antes habían visto tanta fuerza en un mortal. Especialmente en un erizo antropomórfico. Admiramos tu devoción hacia esta doncella, mortal, muy bien. Levanta tu espada a la luz y dirígete al lugar donde se concentra la luz de la espada. Allí encontrarás a los colosos que debes derrotar. Shadow se gira para mirar a María una vez más antes de salir. Le toma la mano. Espera un poco más, María. Pronto restauraré tu alma. Te lo prometo. Shadow baja las escaleras y se acerca a Agro. El caballo acaricia la mejilla de Shadow con su cabeza, mostrándole algo de afecto. Shadow solo suspiró molesto, pero decidió darle una palmadita en la cabeza a cambio. Aquí es donde nos separamos por ahora. Solo me retrasarás y conseguirás que te maten si me sigues. Necesito que te quedes aquí y vigiles a María mientras estoy fuera. ¿Lo harás por mí? Le preguntó a su nuevo compañero.
Agro no quería que Shadow se enfrentara a los colosos él solo. Pero sí vio a Shadow empujar una gran roca pesada con su superfuerza, así como conjurar esa extraña explosión de energía que usó contra las criaturas de las sombras antes. Simplemente no quería perder al primer amigo que hizo en años. Pero ella respeta los deseos de su nuevo amo y trota hacia el altar, para vigilar a María. Shadow asiente en respuesta, apreciando la decisión del caballo. Luego camina hacia la entrada trasera del santuario y pone un pie en el campo de césped que hay afuera. Respira profundamente el aire fresco. El oxígeno en las tierras prohibidas era más claro y mucho más fresco en comparación con el aire normal que respiraba en la ciudad cerca de la que vivían él y sus amigos. Fue un agradable cambio de ritmo. A pesar de su nombre, estas tierras en las que se encontraba eran realmente hermosas. Y una parte de él se alegrará de saber que este lugar será la primera área de la tierra que María verá una vez que despierte. Ahora vete, le dijo Dormin antes de que tuviera la oportunidad de irse. Buena suerte, Shadow del Geog. Libera la tierra de los colosos y concédele tu deseo. Shadow levanta una vez más la antigua espada hacia el sol. Múltiples rayos de luz azul se emiten desde la hoja y apuntan en diferentes direcciones. Shadow se gira para reajustar los rayos hasta que todos convergen en un solo gran rayo. El haz de luz apuntaba hacia un acantilado que se veía a lo lejos. Probablemente era parte del enorme muro que separa las tierras prohibidas del resto del mundo. Ahora que sabe a dónde ir, Shadow hace un par de estiramientos de piernas, calentando sus músculos para la distancia que tiene que correr. Durante todo el viaje a las tierras prohibidas, Shadow primero caminó. Y luego el resto fue a caballo. Ahora que no tiene que preocuparse por lastimar a María, tiene la libertad de correr a la velocidad del sonido. Al igual que cierto erizo azul, que había llegado a conocer y tolerar. Después de tomar una respiración profunda y adoptar la postura de corredor listo, Shadow sale disparado tan rápido como puede en la dirección hacia la que apuntaba el rayo de luz. Agro acaba de ver lo rápido que puede moverse Shadow, disipando así cualquier duda que pudiera tener sobre su posibilidad de enfrentarse a los colosos. Shadow llega pronto a la pared del acantilado. Según la luz de la espada, el primer coloso estaba en la cima. Ya puede ver una forma fácil de escalar. Doblando las rodillas, se prepara para la serie de saltos que tendrá que dar para llegar a la cima lo más rápido posible. Shadow envaina la espada y salta hasta el borde más bajo. Luego realiza un par de saltos, saltando de un lado a otro de la pared hasta que finalmente llega a la cima. Aterriza sobre una rodilla con el puño derecho enterrado en el suelo, aprovechando todo el impulso de su salto. Echó un vistazo a su alrededor esperando ver al coloso llegar en cualquier momento. De repente, el suelo empezó a temblar, lo que se hizo más intenso a cada segundo. A esto le siguió un gruñido grave. Algo grande y amenazante se dirigía hacia él. Shadow da una voltereta hacia atrás para esquivar un casco gigante que se acerca. El primer coloso finalmente había aparecido. Era un gigante bípedo cubierto de pelaje oscuro. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de estructuras de piedra, e incluso tenía plataformas en la espalda. Su piel parecía hecha de tierra, moldeada en un cuerpo vivo. En su mano derecha, agarraba una especie de arma parecida a un garrote. Era como si estuviera usando la parte superior de una torre como su arma preferida. Su rostro, al igual que sus patas de casco, se parecía al de la criatura mítica Minotauro. Incluso tenía anillos perforados en la nariz. Sus ojos eran orbes azules brillantes que giraban. Shadow también notó que sobre su cabeza había tocones de piedra rotos donde solían estar sus cuernos. Así que ese es uno de los colosos, ¿eh? Mira esa cosa. Debe tener unos 12 metros de altura. Es enorme. Se mueve lentamente. Esa es la ventaja que tengo sobre él, simplemente se mueve torpemente. Tal vez aún no me haya notado. Sin embargo, no puedo dejarlo con vida. Shadow luego recuerda brevemente la estatua del coloso que está a punto de enfrentar en el templo y recuerda el nombre que había sido escrito debajo de ella. Lo siento, Balus. Pero tienes que morir. Balus siguió vagando por la tierra, derribando todos los árboles que se interponían en su camino. El suelo bajo sus cascos se agrietaba y se rompía con cada paso que daba. Vagabundear era todo lo que había hecho durante toda su vida. Nada amenazante se había cruzado en su camino durante miles de años, hasta ahora. De repente, Balus recibe un impacto en la nuca que parece ser un pequeño rayo. El coloso se detiene y comienza a girar lentamente, tratando de localizar el punto de origen del rayo. Al mirar hacia abajo, se da cuenta de que hay un pequeño erizo antropomórfico de color negro y rojo.
El erizo estaba echando humo de su dedo índice, lo que implicaba que él fue el que atacó primero. En su mano derecha sostenía la antigua espada. Al verla, Balus supo que estaba bajo amenaza. Sus brillantes ojos azules de repente se volvieron anaranjados, el coloso se preparó para la batalla contra su pequeño y desconocido oponente. Shadow corrió, o, más exactamente, patinó, hacia Balus y disparó más lanzas del caos contra su cuerpo de piedra y cubierto de pelo. Sabía que sus poderes eran inútiles contra él, pero le alegró saber que todavía podía sentirlo. Esto le resultará útil para los demás colosos cuando necesite llamar su atención. Balus levanta su brazo derecho, sosteniendo el palo en alto, y lo golpea contra el suelo tan fuerte como puede, intentando aplastar a su enemigo. Pero Shadow era demasiado rápido para que pudiera alcanzarlo. Mientras corría, Shadow observó al coloso de pies a cabeza y usó la espada para detectar sus puntos vitales. La luz de la espada revela dos extraños símbolos brillantes ubicados en la parte superior de su cabeza y en la parte posterior de su brazo derecho, justo por encima del codo. La antigua espada era la única arma que podía matarlos. Pero simplemente apuñalarla no sería suficiente para hacer el trabajo. Tiene que hundir la espada directamente en estos símbolos para asegurar el máximo daño e, inevitablemente, la muerte. Balus se prepara para atacarlo de nuevo, pisoteando el suelo con fuerza con su casco izquierdo, lo que desencadena un pequeño terremoto. Shadow se tambalea un poco, pero rápidamente recupera la concentración. En un momento, salta sobre la parte posterior de la rodilla izquierda de Balus, agarrándose con fuerza de su pelaje. Solo su pierna izquierda tenía pelo en la parte posterior, mientras que la derecha era toda piel como una roca. Balus intenta quitárselo de encima, pero la fuerza del erizo negro le impide perder el control. Ahora sé que mis poderes pueden causarles algún tipo de dolor, pero no matarlos. Tal vez si uso algunas de mis habilidades más fuertes, pueda aturdirlos lo suficiente para darme una oportunidad. Shadow comienza a cargar energía del caos roja en todo su cuerpo. Este ataque no será a máxima potencia, pero debería ser suficiente para paralizar al coloso, al menos por un momento. Explosión del caos. Toda la energía del caos concentrada se libera hacia afuera en un ángulo de 360 grados. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para dañar la parte posterior de la rodilla de Balus, lo que obligó al coloso a caer sobre su otra rodilla. Shadow aprovecha esta oportunidad para saltar sobre la plataforma inferior sobre su espalda. La explosión del caos era una de las habilidades más destructivas de Shadow. Es un poder que se vuelve aún más fuerte si se alimenta de ira, rabia y la intención de matar sin piedad. Pero en ese momento, Shadow no sentía ninguna de esas emociones. No tenía ninguna razón para odiar a los colosos. En circunstancias normales, solo eran gigantes gentiles que se ocupaban de sus propios asuntos. Solo los mata porque era necesario hacerlo. No tiene que odiar algo para matarlo. Incluso cuando conoció a Sonic, quiso matarlo para llevar a cabo su venganza y la de Gerald. No porque lo odiara. La única vez que quiso matar a alguien por odio fue primero a los soldados de Gum. Luego, más tarde, a Black Dome. Esto fue por el bien de salvar a María. Nada más y nada menos. Balus pronto se recupera de la explosión del caos y comienza a ponerse de pie nuevamente. Shadow esperaba sinceramente tener más tiempo. Pero, aparentemente, los cuerpos de estos colosos fueron construidos tan indestructibles como los templos mismos. Shadow se dirige rápidamente al brazo derecho del coloso y se aferra al área que mostraba el primer símbolo. Balus intentó con todas sus fuerzas quitárselo de encima, pero estaba pegado a él como pegamento. Balus intentó entonces golpear con el brazo la ladera de la montaña con la esperanza de aplastar al erizo negro. Sin embargo, Shadow lo impidió clavando la espada en el centro del símbolo. El coloso deja escapar un fuerte rugido inducido por el dolor mientras balancea su brazo sin control. Cuando Shadow saca la espada de su brazo, se sorprende al ver un geyser de humo negro salir de la herida. Era el mismo humo negro del que estaban hechas las criaturas de las sombras cuando llegó por primera vez al altar. No tuvo tiempo de pensar en una hipótesis para esto, ya que Balus estaba intentando agarrar su brazo herido con su otra mano. El giro de la sombra se lanza por su brazo hasta que aterriza sobre la cabeza del coloso. Balus mueve la cabeza hacia arriba, hacia abajo, de un lado a otro e incluso en el sentido de las agujas del reloj. Pero por mucho que se mueva, Shadow no la suelta. Ahora, de pie sobre el símbolo que tiene en la cabeza, Shadow levanta la espada en alto. Con este golpe final, debería poder acabar con él.
Sin querer, suelta un gruñido decidido mientras baja la espada con fuerza y la hunde profundamente en la cabeza del coloso. Balus ruge de dolor mientras intenta con todas sus fuerzas aplastar al molesto erizo del tamaño de un insecto para quitárselo de la cabeza. Shadow se aferra a la empuñadura de la espada con todas sus fuerzas mientras el coloso se tambalea hacia los lados. Balus levanta su garrote una última vez y se prepara para golpearlo en la cabeza, tratando de aplastarlo. Shadow, sin tiempo para reaccionar, salta de la cabeza del coloso y aterriza en el suelo frente a él. El garrote hace contacto con la cabeza de Balus, empujando la espada más adentro. Los brillantes ojos anaranjados de Balus comenzaron a desvanecerse mientras su cuerpo se aflojaba. Soltó su garrote. Sus piernas cedieron y su cuerpo comenzó a caer hacia adelante. Shadow se levanta tras aterrizar en el suelo y da un par de pasos hacia adelante para evitar ser aplastado por el coloso que cae. Mira hacia atrás cuando el cuerpo de Balus golpea el suelo con un estruendo ensordecedor, deformando la tierra bajo su peso. Su brazo izquierdo fue lo último en aterrizar. Todo había terminado. Había asumido la victoria en su primera pelea con el primer coloso. Pronto corre hacia el cuerpo de Balus y saca la antigua espada que todavía estaba clavada en su cabeza. Lo logré. Lo maté, uno menos. Quedan 15 más, piensa mientras saca la espada y la vuelve a colocar en su vaina. Tan pronto como la espada fue liberada, más humo negro brotó de la cabeza del coloso muerto. Esta vez había más humo y salió en forma de una docena de zarcillos sombríos. ¿Qué está pasando?, dice Sombra mientras se aleja del cuerpo. Se sorprendió al ver que el humo negro ahora cubría al coloso muerto. No tiene idea de qué era ni por qué estaba haciendo eso. Pero por lo que pudo ver, no era bueno. Ahora los tentáculos se dirigían en su dirección. Shadow levanta la espada hacia ellos como la última vez, con la esperanza de disiparlos. Pero no parece funcionar esta vez. Los tentáculos vuelan hacia él a una velocidad que rivaliza con la suya. Los tentáculos comienzan a poseer a Shadow al entrar en su cuerpo a través de los ojos, la nariz, las orejas y la boca. Ark. ¿Qué me está pasando? Una vez que todos se fueron, Shadow comenzó a toser y vomitar en el suelo. Su cuerpo comenzó a sentirse débil y cansado, lo que provocó que el erizo negro comenzara a perder el conocimiento. Se aferra a su pecho mientras intenta alcanzar el santuario en la distancia. ¡No! No puedo morir aquí. Así no. Mi misión aún no ha terminado, debo salvar a María. Esas fueron las últimas palabras que pudo decir antes de desplomarse de rodillas y caer hacia adelante. Sus ojos se cerraron lentamente y su respiración se hizo más lenta. Así, sin más, se fue. De vuelta en la isla Ángel, aproximadamente al mismo tiempo que la llegada de Shadow al santuario, Blaze acababa de contarle a Knuckles todo lo que sabía sobre las tierras prohibidas que le había contado a Shadow. Knuckles escuchó con mucha atención sus palabras. Y una vez que terminó, compartió con ella lo que sabía. Debió haber sido una conversación muy larga, considerando que ya era de noche donde estaban. Entonces, ¿crees que Shadow seguirá adelante con esto?, preguntó Knuckles. Si estamos hablando de Shadow, sí. Nunca se le ha conocido por ser del tipo que habla mucho y nunca cumple lo que dice. Vi esa mirada en sus ojos. Nunca ha sido tan serio en nada en su vida. Por eso vine directamente aquí, Knuckles. Necesito saber qué está haciendo ahora. Y cuando dices yo, te refieres a la Master Emerald, ¿verdad? La corrigió. ¿Puedes pedirle que nos muestre dónde está Sombra ahora?, preguntó Blaze, sonando un poco desesperado. Knuckles asiente con la cabeza y se gira para mirar a la Master Emerald. Al colocar ambas manos a los costados, la Esmeralda responde brillando intensamente. Maestra Esmeralda, necesitamos su ayuda. Por favor, muéstrenos dónde está Shadow y qué está haciendo ahora. La Master Emerald responde a las palabras de Knuckles y les muestra una imagen de Shadow luchando contra Balus. Ambos se sorprendieron al verlo defenderse del coloso a pesar de no poder usar sus poderes. Son reales, murmura Knuckles para sí mismo. Los colosos. La tierra. El santuario. Todo es real. Luego ven a Shadow sobre la cabeza de Balus, hundiendo la espada en el centro. Tanto Knuckles como Blaze quedaron impactados por lo que acababan de presenciar. De hecho, logró matarlo. No solo son reales, sino que Shadow es capaz de matarlos, señaló Blaze. Esto es malo. Muy, muy malo. Para mí, las historias de las tierras prohibidas siempre terminaban con el Echidna dejándolo todo atrás. Todo lo que vino después de eso nunca fue predicho. Se vuelve hacia Blaze. ¿Qué pasará si Shadow logra matarlos a todos?
Desatará el poder para devolver la vida a las almas de los muertos. Pero nadie debería tener permitido usar ese poder. Ni siquiera Shadow puede tener consecuencias desastrosas, advirtió Blaze. Entonces, ¿qué propones que hagamos al respecto? Preguntó. Antes de que Blaze pudiera responder, los dos fueron interrumpidos por Rouge, la murciélago, que volaba sobre ellos. Ella se agachó para ponerse a su nivel mientras seguía volando. Rouge. Si estás aquí para robar, tranquilo, Knuki. Por una vez no estoy planeando robarte tu gran y hermosa esmeralda, lo tranquilizó Rouge. Estoy aquí porque un pajarito me dijo que Sombra había desaparecido. ¿Es cierto? Claro que sí, Knuckles confirmó sus sospechas. Ese pajarito, cuyo nombre era Omega, también me dijo que el Dr. Eggman había creado un clon de la amiga de Shadow, María. Luego terminé contándoles a la mayoría de nuestros amigos. Estamos pensando en organizar otra fiesta una vez que Shadow y María regresen de su viaje. Una forma de darle la bienvenida a María a la Tierra y a nuestra pequeña familia. Blaze sacude la cabeza en respuesta a esa idea. Esta situación es mucho más complicada de lo que crees. El cuerpo de María puede haber regresado, pero su alma sigue desaparecida. Shadow se fue a un lugar donde pueda traerla de vuelta. Pero existe la posibilidad de que también termine liberando a un antiguo mal que estuvo miles de años en prisión. Rouge estaba confundida sobre lo que Blaze estaba diciendo, pero en cambio decidió no importarle. Ella, Shadow, Omega y el resto de sus amigos se habían enfrentado antes a muchas amenazas que podrían acabar con el mundo. Estaba segura de que Shadow podía derrotar a esta, fuera lo que fuera, por sí solo. Es Shadow. Él puede con todo. Tienen que tener más fe en él, les asegura Rouge alegremente. En circunstancias normales, estaría de acuerdo contigo, interviene Knuckles. Pero esto es algo de lo que ninguno de nosotros sabe nada, escucha, Rouge. Necesito que les digas a los demás lo que te acabamos de decir. Asegúrate de que estén preparados para cualquier cosa. ¿Entendido? Lo que tú digas, Knucky. Rouge luego se va volando en la dirección de la que vino. Una vez que estuvo fuera de la vista, Knuckles y Blaze notan que la Master Emerald aún no había terminado de mostrarles visiones. Esta siguiente, sin embargo, no mostraba a Shadow, ni a los colosos, ni a las tierras prohibidas. En cambio, mostraba una enorme ciudad de aspecto maya, llena de estructuras de templos intactas y de aspecto más nuevo. La ciudad estaba poblada, para sorpresa de Knuckles, por Echidna como él. Luego les muestra una visión de una iglesia. Estaba llena de sacerdotes Echidna. Todos ellos vestían túnicas oscuras, decoradas con patrones similares a los de los antiguos templos de la Tierra Prohibida. También llevaban máscaras de animales hechas de madera, por lo que Knuckles pudo notar. Es, el clan Coloso. Blaze expresó sus pensamientos en voz alta. Knuckles se sorprendió al ver más Echidna como él. El clan Nocturnus puede haber demostrado que no es el último de su especie. Pero tenían tradiciones completamente diferentes en comparación con el clan del que descendía. El clan Coloso, sin embargo, es diferente en cuanto a su cultura. La forma en que se visten. El diseño de sus templos. Le recordó mucho al antiguo clan Knuckles del que Tikal era parte antes de que todos fueran aniquilados por el caos. ¿Pero por qué la Master Emerald nos mostraría esto? Se preguntó. La Master Emerald emite entonces otra luz brillante. Esta forma un haz singular que se enfoca en Knuckles. Él gruñe de incomodidad porque la energía de la esmeralda parece estar alterándolo un poco. Una vez que la esmeralda se vuelve tenue, Knuckles se aferra a un costado de su cabeza. Podía sentir que le venía un dolor de cabeza. ¿Estás bien? Preguntó Blaze, preocupada por su impulsiva amiga. Sí, estoy bien, dice Knuckles mientras finalmente recupera la compostura. La Master Emerald ha implantado instrucciones sobre dónde están los Echidnas del clan Coloso dentro de mi cabeza. Creo que quiere que vayamos allí. Probablemente sea una decisión inteligente. Es posible que puedan proporcionarnos la información que necesitamos sobre lo que sucedió que los hizo huir. Además de ayudarnos a encontrar una manera de evitar que Shadow mate al resto de los colosos, debemos irnos de inmediato. Sí, sí. Lo haremos. Solo necesito activar primero el sistema de seguridad de la Master Emerald. Con solo pulsar un interruptor cercano, aparece un campo de energía alrededor de la Master Emerald. Y alrededor de ese campo había una rejilla láser. Y alrededor de eso había una cerca eléctrica. Veamos si Rouge lo intenta y supera eso. Dice Knuckles con actitud arrogante. Blaze pone los ojos en blanco y comienza a bajar las escaleras hacia el santuario. Knuckles pronto se une a ella.
Caminar hasta allí puede llevarnos una eternidad. Probablemente sea una buena idea si le preguntamos a Tails si podemos tomar prestado el tornado por un rato, sugirió Knuckles. Buena idea. No sabemos cuánto tiempo tenemos hasta que Shadow mate a los 15 colosos restantes. No podemos perder ni un minuto. Knuckles está de acuerdo con eso. Sin tiempo que perder, los dos corren hacia el largo puente levadizo que conecta la isla flotante Ángel con el resto del continente que se encuentra debajo. No sé qué esperamos encontrar allí, o si el clan Coloso es amigable con los forasteros, pero si lo que dice Blaze es cierto, seguramente aceptarán ayudarnos, especuló Knuckles. Espero que sepas lo que estás haciendo, Shadow. Capítulo 4. Quadratus. Momentos después de su victoria sobre el primer coloso, Shadow se encontró en la oscuridad. No tenía idea de cómo había llegado allí, ni podía recordar qué había sucedido después de matar a Balus. Una vez más, había sufrido algún tipo de amnesia después de una gran batalla. Se pone de pie lentamente, frotándose un lado de la cabeza, intentando calmar el terrible dolor de cabeza que tiene. Luego echa un vistazo a su alrededor. A donde quiera que mirase, lo único que podía ver era oscuridad. Ni un rastro de luz en ninguna parte. «Uk. ¿Dónde estoy?», murmuró. Da un par de pasos hacia adelante, pero no tiene sentido de dirección ni idea de cómo escapar de ese vacío. «Dormin. ¿Dónde estás?», grita mientras se da la vuelta y mira fijamente el cielo inexistente. «Me trajiste aquí». Pero no hubo respuesta. Estaba solo en ese lugar. Necesitaba encontrar una manera de escapar y volver con María. Entonces comenzó a correr en una dirección aleatoria, tratando de encontrar una salida. Pero no importaba cuán lejos o rápido corriera, su campo de visión era el mismo. Solo oscuridad vacía. Luego, Shadow lanza un par de lanzas del caos a su alrededor, con la esperanza de que puedan revelar la salida, pero sin éxito. De repente, el silencio absoluto del vacío se rompió con el débil sonido de la respiración de alguien. Shadow se detiene y señala la dirección de ese sonido. Era el sonido de la respiración de otra persona. Era demasiado femenino para ser el suyo y parecía que venía de detrás de él. Justo cuando pensaba que este extraño lugar no sería más que oscuridad, Shadow se sorprendió al ver una especie de túnel en forma de vórtice que se formaba desde la dirección de donde venía. Todo el túnel se ondulaba constantemente como las olas del océano. Al final del túnel había una luz blanca brillante. Esto preocupó a Shadow. Por lo general, las luces brillantes al final del túnel representan que tu alma abandona tu cuerpo y se dirige al más allá. ¿Murió luchando contra el coloso? No, no puede ser, pensó. Recuerda claramente haber matado a Balus, pero no mucho más después de eso. Tal vez esta vez, este túnel lo lleve de regreso al mundo mortal. ¿Una salida? ¿Pero debo tomarla?, sospechaba. No estaba seguro de si dirigirse hacia ella sería la opción más inteligente, pero es la única opción que tiene. Parece que no tengo otra alternativa. Corre tan rápido como puede hacia la luz al final del túnel. Al entrar, puede sentir que su cuerpo se mueve aún más rápido que antes. El túnel debe tener algún tipo de fuerza que lo empuja hacia la luz. Intenta luchar contra ella, pero la corriente es demasiado fuerte. Incluso intenta acurrucarse en una bola con púas y salir corriendo. Pero ni siquiera eso es suficiente. Al darse cuenta de que sus esfuerzos fueron infructuosos, simplemente se queda allí y deja que la corriente lo lleve hacia la luz. Una vez más, los sonidos de la respiración femenina se escuchan a su alrededor. Esta vez sonaban más claros. Shadow incluso reconoció a quién pertenecía. «María. ¿Eres tú?», gritó hacia la luz. No hubo respuesta del otro lado. El túnel comenzó a iluminarse a medida que Shadow se acercaba al final. Se protegió los ojos con los brazos del brillo que lo consumía hasta que todo el vacío negro se volvió blanco. Agro había estado esperando pacientemente el regreso de Shadow durante bastante tiempo. Casi parecía como si hubiera estado ausente durante horas. Estaba empezando a preocuparse por si algo le había sucedido. ¿Había fallado en su misión y había sido aplastado por el coloso? Temía que Shadow no tuviera ninguna oportunidad contra ellos. Solo había estado en estas tierras unas pocas veces cuando la comida escaseaba en los campos en los que vivía. Todos los demás caballos temían las tierras prohibidas, pero ella no dejó que eso le impidiera ir. Durante todo este tiempo había estado al lado de María, cuidándola a ella y a la esmeralda que colgaba de su cuello. Incluso cuando salía a comer algo de hierba o a hacer sus necesidades, la vigilaba constantemente hasta que Shadow regresaba.
Cuando estaba a punto de salir nuevamente, notó que Sombra estaba inconsciente en el suelo junto a las escaleras que conducían al altar. ¿Cuándo había vuelto? ¿Cómo había vuelto sin que ella se diera cuenta? Su mente estaba llena de preguntas en ese momento. Pero esas tendrían que esperar. En ese momento, quería ver cómo estaba su nuevo amigo. Asegurarse de que todavía estaba vivo. Pero cuando se acercó a él, se asustó por la aparición repentina de otra sombra, que es como Shadow había decidido llamarlos, que apareció de la tierra. Retrocedió, esperando que la atacara de nuevo como cuando llegaron por primera vez. Pero en cambio, simplemente estaba de pie junto a Shadow, mirando fijamente su cuerpo. Shadow murmuraba en sueños, gritando el nombre de María antes de que finalmente pudiera despertar. La sombra desaparece antes de que Shadow tenga la oportunidad de verla. Agro corre hacia Shadow y lo ayuda a levantarse usando su cabeza para obligarlo a ponerse de pie, lo que le permite ponerse de pie. Shadow echa un vistazo rápido a su alrededor, confirmando que efectivamente está de regreso en el santuario de adoración. ¿Qué fue eso? ¿Fue todo un sueño? Vuelve a la realidad por completo cuando ve a Agro parado frente a él. ¿Agro? ¿Qué está pasando aquí? Entonces recuerda a María y corre hacia el altar sobre el que ella todavía se encontraba. Suspira aliviado al ver que no le habían hecho daño durante su ausencia. La esmeralda tampoco dejó de preservar su cuerpo. El suelo empezó a temblar. Shadow y Agro miraron una de las estatuas que había a lo largo de las paredes. Una de ellas, la estatua de Balus, estaba empezando a agrietarse. Unas luces doradas brillantes empezaron a filtrarse por las grietas. Las grietas se hicieron más grandes y las luces se hicieron más brillantes hasta que la estatua explotó en docenas de pequeños pedazos, colapsando al suelo y levantando una nube de polvo en el proceso. Shadow recuerda que Dormin le dijo que si lograba matar a los colosos, los ídolos que los representaban caerían. Cualquier evento extraño que le haya sucedido después no cambió el hecho de que logró triunfar al final. Funcionó. Un coloso ha caído. Ahora solo necesito encontrar y matar al resto. La sala se llenó rápidamente de los gritos de varias voces que hablaban al unísono. Shadow reconoció al instante que eran Dormin. Tuviste un gran comienzo, Erizo Mortal, gritaron las voces. ¿Qué me pasó, Dormin? Preguntó Shadow. Después de matar al coloso, algo salió de él y me poseyó. Me desmayé y me desperté aquí. ¿Qué me hiciste? La oscuridad que se filtró del coloso era un fragmento del poder que necesitas para resucitar a la doncella, explica Dormin. El cuerpo de un mortal nunca puede contener tal poder. Pero tú eres la forma de vida definitiva, como has dicho. Solo tú puedes controlarla. Ya veo. Eso fue todo lo que dijo Shadow en respuesta. Eso explica el espacio negro en el que se encontraba, así como los débiles sonidos de la respiración de María que escuchó. Él teoriza que tal vez cuantos más colosos mate, más poder obtendrá. Y más cerca estará de rescatar el alma de María. Eso tiene que ser. Eso fue lo que escuchó. La respiración provenía del alma perdida de María de la que solo alcanzó a ver un pequeño atisbo. Si consigue más, la verá y oirá más de ella. ¿A qué coloso mato a continuación? Tu próximo enemigo está, en la cueva junto al mar, se mueve lentamente, ten valor para derrotarlo. Dormin luego ilumina la siguiente estatua. La primera está en el lado opuesto de Balus. Debajo de ella, estaba escrito el nombre Quadratus. Shadow asiente y baja las escaleras para recoger su espada descartada y se vuelve hacia Agro. Hiciste bien en cuidarla. Asegúrate de mantenerla así hasta que termine. Agro responde con un relincho leve y alegre. Luego, Shadow baja corriendo las escaleras y vuelve a salir a los campos abiertos. Al igual que la última vez, sostiene la espada en alto y la gira hasta que enfoca un solo rayo. Esta vez se dirigía hacia el este del santuario, hacia un enorme desfiladero. Debajo había una parte de la enorme zona desértica que había vislumbrado al entrar en las tierras prohibidas. Lo único que conectaba ambos lados del desfiladero era un puente de tierra que probablemente había estado allí durante décadas, con toda la hierba creciendo sobre él. Shadow cruza el puente y sigue un camino que baja hacia las llanuras arenosas de abajo. Cuando llega al fondo, se da cuenta de que hay un lago de agua en los bordes de la arena, lo que hace que parezca más una playa que un desierto. El haz de luz terminaba en un muro de piedra construido en la ladera de la montaña. Junto a él se encontraban algunos de los pilares de piedra que sostenían el puente de 1 milla de largo. El próximo coloso debe estar escondido detrás de esa pared. En el momento en que me acerque a él, reaccionará a la espada y despertará.
No tengo idea de cómo será este coloso, así que no debería atacar a ciegas. Primero necesito pensar en una estrategia. Shadow comienza a acercarse lentamente a la pared, preparando la espada para el ataque. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a sentir que el suelo temblaba debajo de él. La pared de piedra comenzó a desmoronarse por la fuerza de algo grande que se estrelló contra ella desde adentro. Shadow toma una postura de lucha lista para enfrentar al próximo coloso. Las paredes de piedra se rompieron rápidamente con el impacto cuando el coloso las atravesó. Quadratus sale lentamente de la cueva oscura en la que estaba encerrado y mira hacia el cielo brillante e iluminado por el sol por primera vez en mucho tiempo. A diferencia de Balus, este coloso estaba sobre 4 patas. Estaba cubierto de pelaje negro y piel que parecía piedra. Su cara y cuerpo estaban cubiertos de estructura de piedra, y su cabeza tenía un cuerno curvado, mientras que el otro era solo un muñón roto. También tenía pezuñas como Balus, pero las suyas eran más parecidas a las de un toro, lo que tiene sentido ya que su apariencia, en general, es la de un toro gigante. Y como todos los colosos, tenía ojos azules brillantes que se volvían naranjas cuando se sentía amenazado o preparaba un ataque. Shadow también notó que tenía plataformas gigantes en forma de hongo en su hombro. ¿Por qué es esto? No tiene idea. Quadratus ve al erizo negro al instante y se acerca. Cada pisotón de sus enormes cascos separa la arena y provoca un ligero temblor. Shadow corre para mantener la distancia mientras examina al coloso y piensa cuál es la mejor y más rápida forma de acabar con él. La espada reveló que el punto débil de este toro está en la parte superior de su cabeza, en su flanco y en el lado izquierdo de su abdomen. Saltar sobre su espalda no sería un problema si tuviera algo alto desde donde saltar. Mientras corre, Shadow mira de vez en cuando a Quadratus y se da cuenta de que la parte inferior de sus enormes cascos tiene un punto blando. Tal vez golpear esas partes suaves lo obligará a recostarse, lo que me permitirá agarrar el pelaje del costado de la parte superior de su pierna. Shadow hace un giro rápido y lanza una lanza del caos contra el casco delantero izquierdo de Quadratus, intentando golpear su parte inferior. Pero su ritmo fue mucho más lento de lo que esperaba. Esto fue una sorpresa para Shadow. «Fui demasiado lento, nunca soy demasiado lento», exclamó. Quadratus pronto alcanza la posición de Shadow y levanta su pezuña derecha por encima de su cabeza. Luego, rápidamente la lanza contra el pequeño erizo y lo aplasta. O eso creía. Sombra pudo salvarse al lanzarse en círculos en el último segundo. Sus afiladas púas, que giraban a gran velocidad, rozaron el casco de Quadratus y lo lastimaron. El toro gigante comenzó a perder el equilibrio y se vio obligado a caer de rodillas. Shadow aprovecha esta ventana de oportunidad para saltar sobre el pelaje del costado de su pata caída ahora que estaba a su alcance, aferrándose con fuerza al pelaje del coloso. Se acerca a su abdomen, donde uno de los símbolos brillaba intensamente. Con una mano aferrándose a él como si le fuera la vida en ello, Shadow saca la espada y la clava profundamente en el cuerpo del coloso. El toro gigante gruñe de dolor mientras un geyser de humo negro brota de su herida. Quadratus sacude su cuerpo de un lado a otro con la esperanza de quitárselo de encima, pero Shadow finalmente trepa hasta el flanco del gigante y se coloca encima del segundo símbolo. Sin perder tiempo, lo apuñala con todas sus fuerzas. «Falta uno más», señaló mientras se preparaba para subir por la espalda del coloso. Al observar más de cerca, Shadow notó que sobre su espalda estaba la columna vertebral de la criatura hecha de piedra. No entiende si estas criaturas están vivas o simplemente están poseídas por el poder que está tratando de adquirir. Tal vez el poder de resucitar a los muertos también pueda otorgar vida a objetos inanimados. Tal vez eso era lo que eran estos colosos. A Quadratus le molestaba cada vez más que esta pequeña criatura se negara a soltarlo. Intentó aplastarlo y luego sacudírselo de encima, pero él seguía insistiendo. Así que, en lugar de eso, decidió hacer lo que los toros son conocidos por hacer: embestir contra las cosas. Mira hacia uno de los pilares que sostienen el puente y da un par de pasos hacia atrás. Intenta correr hacia él con todas sus fuerzas. Debido a su enorme tamaño, no puede correr muy rápido. Pero cuando impacta contra el pilar, podría derribar todo el puente, dejando a Shadow y María atrapados en las tierras prohibidas. Shadow no puede permitir que eso suceda. Como su vida dependía de ello, porque así era, salta sobre la cabeza de Quadratus y hunde la espada profundamente en su cabeza, en el centro del símbolo. Quadratus termina tropezando con sus pezuñas delanteras y cae de costado. Su cuerpo se deslizaba por la arena debido a su intento de correr.
Pero afortunadamente para Shadow, estaba lejos del pilar contra el que intentaba chocar. Los ojos del coloso se apagan cuando su cuerpo se detiene a unos pocos pies del pilar. Shadow deja escapar un suspiro de alivio mientras saca la espada y la vuelve a envainar. Esta batalla podría haber terminado horriblemente si su tiempo de reacción hubiera sido mucho más lento que cuando disparó su lanza del caos. ¿Qué fue eso de ahí atrás? Ni una sola vez he sido lento en mis ataques. Y los colosos se mueven demasiado lento para que yo me equivoque de esa manera. ¿Qué es? Antes de que Shadow pudiera investigar más a fondo el asunto, los zarcillos de humo negro brotan del cadáver del coloso. Una vez más atacan a Shadow y poseen su cuerpo, obligándolo a caer inconsciente una vez más. Knuckles y Blaze continúan su viaje para encontrar dónde se esconden los miembros restantes del clan Coloso. Pero no son solo ellos esta vez. Tails y Silver también los acompañarán. Tails porque usarán su biplano, el Tornado, para llegar allí. Y Silver porque él y Blaze son un dúo inseparable. El Tornado se elevaba hacia las nubes, directamente sobre la plaza de la estación humana. Tails estaba, por supuesto, sentado en el asiento del piloto, con Blaze sentada en el asiento del pasajero delantero. Knuckles estaba colgado de una de las alas del avión, agarrándose con fuerza a las barandillas que conectaban las 4 alas. Y Silver estaba volando junto al avión con su psicoquinesis. ¿Estás seguro de que fue una buena idea que Sonic no viniera con nosotros?, preguntó Tails a Silver sin apartar la vista del camino que tenía delante. Ahora que Shadow se ha ido, los humanos van a necesitar que uno de los 3 grandes erizos los proteja. Sonic los ha estado protegiendo durante mucho más tiempo que yo. Además, no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que Blaze se fuera sola a una civilización desconocida. Hemos estado luchando juntos durante el apocalipsis que creó Iblis. Seguiré luchando a su lado hasta el verdadero fin de los días. Parece que harías cualquier cosa por ella, dijo Knuckles. Tal vez deberías intentar decirle lo que sientes. Silver fue tomado por sorpresa por la declaración de Knuckles de que casi perdió el control de su vuelo y se cayó. Rápidamente agarra las alas opuestas y se dirige a la arrogante Echidna. Blaze también se sorprendió por esto, sus mejillas comenzaron a ponerse tan rojas como su forma llameante. ¿Qué diablos estás diciendo? Sus mejillas comienzan a sonrojarse mientras intenta con todas sus fuerzas ocultar sus sentimientos. Vamos, Silver. He visto la forma en que la miras cuando no te presta atención. Deberías decírselo y terminar con esto de una vez, señala Knuckles. No hay nada entre nosotros, le respondió Silver avergonzado. Blaze y yo somos amigos. Solo amigos. Sí, es cierto. Blaze interrumpe a Knuckles antes de que pueda continuar. Además, incluso si tuviera sentimientos por él, mis padres nunca lo aprobarían. Yo soy de la realeza en la dimensión solar y todo eso. Silver se quedó desconcertado por lo que acababa de decir. No aprobaba que tuviera sentimientos hacia él, pero tampoco lo negaba, tal vez pudiera haber alguna esperanza de una relación. Aunque el hecho de que ella perteneciera a la realeza sería un problema. Tails cambió rápidamente de tema y le preguntó a Knuckles qué tan cerca estaban de llegar a la civilización del clan Coloso. Knuckles cierra los ojos y concentra su mente en imaginar la ruta hacia el clan Coloso que la Esmeralda Maestra había incrustado dentro de su cabeza. Ya hemos volado media hora. La Esmeralda dice que debemos girar a la derecha una vez que estemos fuera de la ciudad que está debajo de nosotros y seguir adelante hasta que nos encontremos con una montaña cubierta de bosques. Después de eso, giramos a la izquierda y seguimos recto. Todo lo que sigue después de eso es borroso por alguna extraña razón. Tal vez la información se aclare una vez que lleguemos a la montaña. Adivinó Silver. O tal vez la montaña sea nuestro destino, afirmó Blaze. Lo sabremos cuando lleguemos allí, les dijo Tails. El Tornado continuó volando por el cielo, con Tails siguiendo las instrucciones de Knuckles al pie de la letra. Aún así, dijo Tails, rompiendo el silencio de la tripulación. No puedo creer que Eggman haya traído de vuelta a Maria Robotnik. ¿Y ahora Shadow está matando gigantes para salvar su vida? Una parte de mí deseaba poder verlos. Por lo que nos dijiste, Knuckles, la ciencia tendría dificultades para descifrar la anatomía de estos colosos. Simplemente lo encuentro fascinante. Sí. Es una lástima que el erizo loco esté siguiendo un camino genocida, le recordó Knuckles. Sé que Shadow puede ser despiadado a veces. Pero esto es algo de lo que no creía que ni siquiera él fuera capaz. Cuando se trata de salvar a tus seres queridos, te sorprendería saber hasta dónde estarías dispuesto a llegar, respondió Silver.
Luego miró a Blaze por un breve momento, recordando cómo la mataron cuando la aceptaron como el recipiente para, aunque sus intenciones sean buenas, Shadow podría arriesgarse a condenar al mundo entero si no lo detenemos ahora, señala Blaze. La muerte es solo una parte de la vida que todos debemos aceptar. Solo deseo que Shadow lo vea. El resto del viaje continuó en silencio mientras cada miembro pensaba en toda la situación. Algunos de ellos incluso piensan en cómo las cosas habrían sido mejores si Eggman nunca hubiera creado ese cuerpo de clon, o si María nunca hubiera sido asesinada en primer lugar. Continuará.